Esta es la historia de un extranjero que cambió la vida de muchas personas humildes de la peor forma posible. Experto en informática, hacker, espía, también era un abusador y pedófilo. Se hizo pasar como musulmán para casarse con menores de edad, aprovechándose de decenas de familias humildes. Él es Christopher Glenn, el gringo de Comayagua. Descubra cómo las fuerzas de seguridad ingresaron a su fortaleza y vea cómo la justicia hondureña llegó a suelo norteamericano. Esto es Expedientes Criminales. Esto es Expedientes Criminales. Nuestra historia inicia en Comayagua, ciudad colonial, llena de atracciones turísticas, un lugar perfecto para visitar en familia y divertirse sanamente. Cerca de Comayagua se encuentra la base aérea Sotocano y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, una base militar estadounidense en Honduras. Por eso, es común ver ciudadanos norteamericanos por las calles de Comayagua. Pero lamentablemente, no todos tienen buenas intenciones. Uno de ellos fue Rennie Christopher Glenn. Esta es su historia. Glenn era un experto en informática que llegó a Honduras en 2010, pero no era la primera vez que Glenn visitaba el extranjero. Comienza su carrera como contratista con el gobierno de Estados Unidos en el 2003 en Irak. Ahí empezó su afición por relacionarse con mujeres extranjeras. En el 2005 conoció a una joven iraquí de 19 años. Después de un tiempo se casaron, pues él empezó ahí a hablar el idioma árabe de una manera más fluida. Un año después, el matrimonio se había terminado. Su ex esposa declaró que Glenn estaba lleno de ira y tenía un comportamiento perverso. Para el 2007, Glenn se casa nuevamente con una joven, una muchacha que conoce en una página web de citas musulmán. Y ya una vez casados, ellos se mudan a una ciudad que se llama Kambuka, en Irak. En Kambuka se ubica una famosa prisión militar estadounidense, donde Glenn obtiene trabajo como consultor en informática. Había sospechas de robo, de suministros, de alimentos, de combustible, de medicinas. A Glenn le gustaba el peligro. De acuerdo a documentos oficiales, después de esto, Glenn comenzó a aprender técnicas profesionales de espionaje. Se empezó a especializar en lo que es la seguridad en línea. Incluso tenía mucho conocimiento sobre lo que es la Internet oculta o, como muchos lo conocen, la Deep Web. Después de ser despedido en Irak, Christopher Glenn consiguió trabajo como administrador de sistemas de computadora en la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo de Comayagua. Fue como un premio que lo hayan asignado aquí, porque tenía un sueldo estable, estaba en un lugar tranquilo, incluso los fines de semana tenía libre para poder disfrutar en Comayagua. Glenn decide alojarse en un hotel de Comayagua. No habla con nadie, pero aún así, Glenn logra hacer amistad con una persona en el hotel, Juan Ángel Velázquez. Juan Ángel Velázquez es un hombre que trabajaba en el restaurante del hotel, hablaba muy bien el inglés y él vivía en la colonia 21 de abril junto con su novia Selena. En ese momento nace una gran amistad que dio inicio a uno de los capítulos más oscuros de Comayagua. Comayagua es una ciudad con bastante turismo. Llegan muchos extranjeros a visitar el casco histórico y gente de la capital.
Por eso es que ahora la ciudad tiene bastantes alternativas y lugares turísticos que pueden visitar, y pues algunos, y se han dado el caso que algunos extranjeros hasta se quedan a vivir en la ciudad. Pero en vez de disfrutar de Comayagua, Christopher tenía otros planes. Quería ser un espía. Glenn se instruyó de una manera autodidacta de cómo hackear, y eventualmente él tuvo acceso a una información secreta que luego grabaría en un DVD y la sacó de la base. Sus superiores empezaron a sospechar de él debido a su comportamiento extraño y a un disco infectado por virus. Teníamos alta sospecha de que él había ocultado información. Cuando a él lo despiden de la base de Palmerola, pues él tenía la oportunidad de irse para su país, ¿no? Entonces él lo que prefirió fue quedarse en Comayagua. Christopher tenía un plan siniestro. Por eso le compró un terreno a Juan Ángel y decidió construir una especie de prisión, a la que llamó Hogar. Era una casa bastante grande y pues para la zona en la que estaba llamaba bastante la atención. Creo que los vecinos lo notaron al inicio, pero después pensaron que era algún capricho de extranjero, pero no se imaginaban para qué la utilizaría. Ahora que tenía el lugar, Christopher le pidió a su nuevo amigo, Juan Ángel, que le consiguiera una empleada doméstica, que además de atender la casa, también lo atendiera a él. Juan Ángel entendió el mensaje. Glenn se dejó llevar por sus impulsos más oscuros. Vino a Honduras a buscar jóvenes vulnerables e inocentes para abusar de ellas. En este caso, con menores de edad. Christopher Glenn tenía bien claro lo que venía a hacer a Honduras. De hecho, por eso construyó una casa amurallada e hizo amistad con personas como Juan Ángel y Selena. Cuando Glenn llega a Honduras, él ve una gran oportunidad, porque se dio cuenta que en estos lugares, en estos pueblos, la gente es muy vulnerable. Es gente que tiene escasos recursos económicos, un nivel educativo bastante bajo, entonces él vio una oportunidad de aprovecharse de alguna manera de esta gente humilde. Ya lo tienen todo planeado. Juan Ángel sabe dónde encontrar las niñas. Selena, quien fue maestra, es conocida por los padres. Y Glenn se hace pasar por un jeque árabe, millonario y de origen iraquí. Christopher Glenn a veces se hacía pasar por Mohamed o Yusuf Abdullah. Y lo hacía porque él tenía mucha capacidad, mucha habilidad para hablar el árabe. Hablaba el árabe de una manera muy fluida, porque lo aprendió en Irak. Y él y Selena se hacía pasar por su esposa hondureña. El plan desde un principio era ir a aldeas y caseríos cercanos. De esta manera hablaban con los padres, los convencían y estos prestaban a sus niñas para que fueran a trabajar de empleadas domésticas. La primera víctima es muy joven. Apenas llegó al 4º grado y sus padres no saben leer ni escribir. Lo que hacían era hacerse pasar por pastores de una iglesia que necesitaban empleadas domésticas y cocineras. Incluso les ofrecían a las familias el pago mensual de 2,000 lempiras y ayuda para ellos. Realmente Glenn era una persona extranjera, pero parecía muy amable. Esto hacía que las personas confiaran en él y que pudieran acceder a que se llevaran a sus niñas. Christopher Glenn buscaba familias extremadamente pobres para aprovecharse de ellos, ya que algunos no sabían ni leer ni escribir. Entonces los hacía firmar un supuesto acuerdo donde ellos iban a conseguir un trabajo, pero en realidad no era así. Lo que firmaban era una autorización para que las jóvenes se casaran con el ciudadano norteamericano. Pues realmente aquí la cultura es que las personas confiamos mucho en las personas extranjeras. Eso hace que nosotros los sirvamos y los ayudemos y realmente no creemos que tengan malas intenciones. Christopher Glenn sigue con su perverso plan: casarse con la menor de edad. Christopher Glenn es un norteamericano experto en informática que decidió vivir en Comayagua para llevar a cabo un plan perverso: engañar jóvenes humildes para poder abusar de ellas.
Christopher Glenn sigue con su perverso plan: casarse con la menor de edad. Una vez concluida la ceremonia, hacen que la joven tome unas vitaminas. Lo que ella tomó no son vitaminas, son medicamentos para sedarla. Ahora Glenn va a consumar su plan. Amanece y la joven despierta de un pesado sueño. Ella empieza a sentir que algo extraño ha sucedido. El vientre le duele y hay sangre en la cama. Ella apenas tiene 14 años. Me dijo que fuera a lavar la ropa. Yo le pregunté que si podía hablar con mi mamá y él me dijo que no, bien feo. Esa misma mañana, Glenn le informa que ahora que es su nueva esposa, debe usar una nueva vestimenta. Es una burka, una vestimenta tradicional de la religión islámica, y le dice que debe usarla en todo momento. Es un vestido, es una prenda que cubre a la mujer desde la cabeza hasta los pies. Incluso le cubre los ojos, los cuales quedan detrás de una malla. Ahora que la joven vive en la casa, es obligada a cumplir diversas tareas, como lavar y limpiar, además de ayudar a Glenn a buscar más esposas. Bueno, Glenn, acompañado de este señor Juan Ángel y su novia Selena, llevaban a María para tener mayor credibilidad y así los padres pues dejarán ir a sus niñas. El periodo de tiempo fue más o menos entre el 2010 y el 2014. Fueron alrededor de 20 niñas las que participaron en estos abusos y estas fueron traídas de Intibucá, Comayagua, Lloro. Yo empecé a trabajar con él porque mi papá estaba enfermo y me habían ofrecido 3.000 lempiras. Llegaban cada vez más niñas. Varias no sabían lo que pasaban y accedían. Con el tiempo, el número de jóvenes aumentó. La casa de Christopher Glenn, en la colonia 21 de Abril, se había convertido en una prisión. Si una se quejaba o se enojaba, él venía y nos pegaba. Y siempre nos tenía ahí encerradas en esa casa y nos mantenía ahí vigiladas, ahí con unas cámaras que tenían ahí en las paredes. Glenn les dijo a las nuevas inquilinas que su religión le permitía tener varias esposas, así que las bodas prohibidas continuaron. Ahora debían llamarlo Yusuf y las obligó a estudiar el Corán y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Nosotros como vecinos creíamos de que eran del Medio Oriente, turcos. Lo extraño, lo que nos llamaba la atención a nosotros era lo que sucedía dentro de la casa. Hay varios abusadores sexuales, varios tipos. Unos son los que encuentran una situación dada, dependiendo del contexto, van y cometen el acto sexual. En cambio hay otras personas que sí lo planean. Se conoce como pedófilos a quienes prefieren a los menores de edad para explotarlos y utilizarlos. Por eso utiliza estos medios de otra cultura, la árabe por ejemplo, en donde se es permitido que un adulto tenga relaciones sexuales con una niña y en este caso hacer la falsa idea de que se casan. Pero las acciones de Glenn no estarían ocultas por mucho tiempo. Lo que me llamaba la atención a mí era la forma en que andaban vestidas ellas, trapos en la cabeza, vestuario largo. Lo raro era que sí eran menores de edad, eran cipotas. En 2013, agentes policiales de Comayagua recibieron una denuncia por un extranjero que residía en la colonia 21 de Abril y luego otra por los padres de una de las jóvenes que no habían tenido noticias de ella. Fue necesario hacerle preguntas a Glenn. Mire, los policías lo citaron
Y el sospechoso llegó vestido de musulmán, él muy astuto. Llevaba en sus manos las reglas iraquíes, los permisos que firmaron los padres y llevaba las actas de matrimonios. Las reglas iraquíes dicen que las niñas se pueden casar antes de su mayoría de edad. Debían asegurarse primero. Por eso en ese momento lo dejan ir. Aunque Glenn salió bien librado, decidió que la joven regresara con su familia. Realmente él fue muy convincente, hizo dudar de los testimonios de las niñas y en un principio pues no sabían si creerle o no, pero al final logró convencerlos. Vino gritando, aventó la puerta, se acercó hacia mí muy enojado y empezó a gritarme, empezó a golpearme. Y me dijo que arreglara mis cosas. Cuando el señor Christopher Glenn se dio cuenta de que lo estábamos investigando, pues lo que hizo fue decirle a su amigo Juan Ángel que regresara María a la casa. Me trajo y me sentí aliviada. Abracé a mi familia, la saludé. Y después, al tiempo, él volvió con varios regalos, como que si nada hubiera pasado. Y me dijo que me quería de vuelta. Llega con disculpas por no comunicarse con ellos y les explica que necesita a la joven de vuelta, porque ella es su esposa. Yusu le dijo a mi padre de que nos habíamos casado y que me quería de vuelta. Y mi papá estaba sorprendido porque yo no le había dicho nada, porque me había amenazado que si le decía algo a mi familia o a alguien, iban a matar a mi familia. Los niños son muy vulnerables, entonces tienden a cumplir lo que los abusadores les digan. Glenn le ofrece a la familia otro regalo. $1,500 para que empiecen a construir otra casa. La familia está muy agradecida, pero la joven no lo está. Ella no quiere irse, pero su familia la obliga y están dispuestos a quitar la denuncia. Cuando Glenn salió de las comisarías se sentía muy confiado, tanto así que siguió buscando niñas para seguir cometiendo todos sus actos delictivos. Él lo que hacía era que iba a las aldeas más lejanas y buscaba pues a las familias más humildes para aprovecharse de eso. El número de jovencitas fue en aumento. En total, más de 20 niñas llegaron a vivir en la fortaleza de Christopher Glenn. Sí, fíjese que Juan Ángel, viendo que este era un negocio rentable, se le ocurrió probar con las niñas que eran egresadas de la escuela de Selena. Selena era maestra de la comunidad, entonces la niña había sido estudiante de ella y como había sido conocida, entonces la mamá pues aceptó el permiso para que se llevara a la niña. La niña realizaba las labores domésticas para lo que fue contratada, mas no sabía que siempre era vigilada por Christopher. Lo que hacía este señor era darle pastillas a las niñas para dormir, para que ellas no se dieran cuenta del abuso sexual que él estaba cometiendo. Una boda más se celebra. Juan Ángel toma el video. Selena oficia la ceremonia. Y la joven confundida sufre y llora. ¿Cuántas jóvenes más tendrán que pasar por este sufrimiento? El estadounidense Christopher Glenn construyó una casa en Comayagua y comenzó a contratar jovencitas menores de edad a quienes obligaba a casarse con él y luego abusaba de ellas. Él decía que eran vitaminas, pero al momento en que uno se las tomaba, le bajaba un sueño que uno no aguantaba. Llegaron a tal punto que no solo les daban pastillas para dormir, sino que pastillas para el día siguiente, conocidas como Plan B. Y así poco a poco iban abusando de la inocencia de estas niñas. Ahí es cuando Glenn cambia de táctica.
y él empieza a colocar anuncios en las radios locales, supuestamente para empleadas domésticas. Pero la finalidad de él ya sabemos que era atraer muchachas jóvenes. Como en esas zonas hay tanta necesidad de empleo, eventualmente y lamentablemente le funcionó. 4 jovencitas nuevas estaban a merced del gringo. Estas niñas fueron llevadas a la casa amurallada. De hecho, ellas estaban muy emocionadas. Ellas no sabían en lo que se estaban metiendo. Las nuevas víctimas pertenecían a comunidades extremadamente pobres, siempre del sector de donde impartía clases Elena. Habían escuchado la radio y por eso se acercaron a la zona. 2 de las jóvenes eran hermanas, 13 y 14 años tenían. La tercera era de un caserío más cercano, ella tenía 16 años. Pues a todas les pasó lo mismo. Estas muchachas eran engañadas. Estas muchachas pensaron que se les contrataba como trabajadoras domésticas, pero realmente ellas nunca recibieron una paga ni sus familiares y tampoco se les dejaba ver a su familia. Pero afortunadamente las denuncias de los vecinos, que escuchaban gritos dentro de la fortaleza, no cesaron y llamaron la atención de las autoridades. Pues nos acercamos a los vecinos y les preguntamos a ver si tenían algún contacto, veían al extranjero. Pues nos dijeron que pues generalmente no pasaba por ahí. Bueno, montamos un trabajo de vigilancia en esa colonia y pues nos sorprendimos porque pudimos ver con nuestros propios ojos que este señor tenía relaciones sexuales con esas menores. La Policía Nacional empieza a hacer averiguaciones entre los vecinos de la colonia 21 de abril, mientras un agente de la DPI y un oficial de policía se ubican frente a la casa de Christopher Glenn para vigilar todos sus pasos. Mire, nuestra prioridad era la seguridad de las niñas, pero nosotros no sabíamos exactamente lo que estaba pasando en esa casa. Por eso fue necesario crear un plan para poder nosotros acceder. Nosotros estábamos seguros que la casa no estaba abandonada. De hecho, se escuchaba bulla. Los vecinos reportaron que escuchaban música, que escuchaban mujeres hablando, a veces escuchaban discusiones y pues a veces salían personas a comprar comida también. Los agentes planificaron un operativo encubierto, donde se hicieron pasar por inspectores de la alcaldía. Notamos que la vivienda era reciente, entonces no tenían los permisos municipales que correspondían, así que lo utilizamos de excusa para poder entrar al terreno y pues y saber qué es lo que realmente estaba pasando por ahí. Llegamos con una orden municipal de que íbamos a medir el terreno y ahí fue cuando Juan Ángel se puso nervioso. Juan Ángel se rehúsa a dejarlos pasar. Ya sabía que no tenían los permisos, o sea que aunque alegara, nos tenía que dejar entrar. Lo que los oficiales encontraron jamás se lo esperaban. Cuando logramos entrar, encontramos como 7 jovencitas de entre 12 a 17 años. Pues algunas estaban en actividades de limpieza, otras estaban orando en rituales. Lo que notamos también es que todas estaban completamente vestidas como musulmanes, como esta cultura, como árabes. Cuando por fin logramos entrar a la casa, unos nos quedamos platicando con las niñas y los otros lograron entrar a los cuartos. En forma sutil, los agentes comienzan a recopilar información. Pues encontramos algunas fotos de las niñas. También encontramos equipo para grabar, cámaras, micrófonos. En un principio, nosotros pensamos que eso se trataba de un pedófilo o de un abusador de menores, pero realmente esto se trataba de algo más. Todo va bien, hasta que se escucha el sonido del portón abriéndose. Empezamos a medir el terreno cuando en eso el señor Glenn regresó de su viaje y al vernos pues se puso furioso, nos gritó y nos pidió la orden municipal. Cuando llegó a la casa pues se puso un poco pesado el carácter, pues nos empezó a decir que iba a sacar los permisos y que nos fuéramos de la casa. No nos quedó otra de irnos. A los agentes no les queda otra que retirarse. Sin embargo, la investigación había brindado un acercamiento increíble. Algo oscuro estaba por descubrirse. Al parecer, Christopher Glenn no estaba solo en sus desviaciones.
Muchas personas alrededor del mundo eran cómplices. Las investigaciones reflejaron que él vendía pornografía infantil, que subastaba virginidad de niñas, que hacía tráfico de menores, sino de qué manera iba a pagar el salario de Juan Ángel, de Selena, la alimentación de las muchachas, el mantenimiento de la casa. Glenn no solo se limitaba a casarse con las niñas, también las grababa teniendo encuentros sexuales y divulgaba el contenido en páginas pornográficas de internet. Pero esto no era lo peor. Mire, ya era claro con la evidencia que sabíamos lo que este hombre hacía. Pero aparte de esto descubrimos micrófonos y otras evidencias, lo que nos daba a entender que había algo más. Antes de abusar de las menores de edad y grabar los encuentros, vendía a las niñas vírgenes a través de internet por $20,000 y hasta $30,000. Según la investigación policial, antes o después de la boda, las niñas eran ofrecidas a numerosos clientes de Glenn, quienes pagaban gran cantidad de dinero por acceder a una niña todavía virgen. Las autoridades han descubierto que Christopher Glenn no solo abusaba de menores de edad, también era culpable de proxenetismo y pornografía infantil. El caso se hace cada vez más grande. Estamos hablando de 20 niñas y sufrieron de engaños, abusos sexuales, proxenetismo, pederastia y también maltratos psicológicos y físicos. Logramos encontrar que la principal obsesión del señor Glenn era que estas niñas fueran vírgenes. Hay muchos lugares donde ofrecen en venta la virginidad de las niñas, incluso en las redes sociales. Bueno, como policía pues hemos descubierto que hay grupos como criminales que son organizados, que trabajan en esto con escuelas y colegios para meter a jovencitas a este mundo de lo que es la prostitución infantil. Bueno, logramos descubrir que había una red bien organizada dentro del país, la cual se encargaba de reclutar a todas estas jovencitas para ofrecerlas al mejor postor. Con mucho esfuerzo, la policía empieza a recoger testimonios y pruebas, lo que los lleva a María, una de las primeras víctimas de Glenn. Como ella estaba cerca de cumplir la mayoría de edad, ya no era del interés de Glenn. Pues lo bueno es que en este caso nos ayudó bastante la gente, y gracias a una vecina pudimos dar con María, que es una de las muchachas que fue de las muchachas que más estuvo dentro de la casa. El testimonio de María es clave para armar el caso contra Christopher Glenn. Ella aporta muchos datos claves e información valiosa acerca de las otras niñas. María fue muy útil en las investigaciones. De hecho, nos aportó los nombres de algunos medicamentos que utilizaban para adormecer a las niñas, entre ellos Rebacin, que es equivalente a clonazepam. Recordaba los nombres de las medicinas porque Yuso me ordenaba que sacara las pastillas de sus empaques y que las pusiera en botes de vitaminas. Estos medicamentos actúan sobre el sistema nervioso central, con propiedades sedantes e hipnóticas. También causa el olvido temporal de momentos vividos. Lo que pasaba con ellas es que se les daba un tipo de droga o un tipo de medicina que hacía que perdieran el conocimiento. Algunas tenían muy vagos recuerdos al día siguiente y pues la mayoría ni siquiera recordaba lo que pasaba el día anterior. Pero esto no impediría el actuar de la justicia. Las autoridades se preparan para detener al ciudadano norteamericano y su red de pornografía infantil. Ya todo estaba muy claro, pero debíamos ser más cautelosos. Sabíamos que Glenn casi no pasaba en la casa, que salía mucho, y necesitábamos buscar el momento adecuado para poder nosotros ingresar a la vivienda. Bueno, ese día que estábamos vigilando, pudimos ver de que salió todo el grupo. Iba Juan Ángel, iba el gringo, iban las niñas. Bueno, el señor Christopher Glenn lo que hizo fue agarrar a las niñas, montarlas a la camioneta y llevárselas. ¿Era posible que Glenn tuviera informante dentro de la policía?
Como policías sabemos y tenemos que estar preparados para el peor de los casos. Era una situación peligrosa para las autoridades. De la mano de Glenn, la vida de las niñas peligra cada vez más. Bueno, desde lejos pudimos ver cuando las niñas abandonaron el carro. Entonces ahí nos fijamos de que el gringo estaba armado. Pero guarda el arma, saca una cámara y comienza a tomar fotos. Descubrimos la cantidad exacta de las niñas que se encontraban dentro de la propiedad, también de que él portaba armas de fuego. Ahí en el cuarto de él había un montón de armas. A mí me daba miedo porque si uno no hacía lo que él pedía, sentía que él por pura cólera nos podía matar. Ahora las autoridades sabían que Glenn estaba armado y era peligroso. Varias niñas intentaron escapar. Una de ellas aprovechó el descuido de Glenn y tomó sus llaves. Pero aunque pudo salir, Glenn logró atraparla. Cuando una persona es encerrada, está sometida ante un lugar donde no pueda tener libertad, es algo muy difícil adaptarse después. En el caso de estas niñas es algo peor porque están en un periodo muy difícil de la vida. Los agentes tienen pruebas suficientes para realizar el allanamiento. Al comunicarnos con las autoridades estadounidenses, nos dimos cuenta de que Christopher Glenn tenía una orden de captura por haberse robado información confidencial del gobierno. Así que el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, GOE, junto con la investigadora y la fiscal, preparan la captura. Bueno, la noche anterior montamos vigilancia. Lo peculiar fue que en la noche se escuchaba un relajo, como una pelea entre las jovencitas. Después del intento de escape, la situación era tensa dentro de la casa de Christopher Glenn. Después, en la noche, él decidía con quién pasar la noche. Todas no nos gustaba dormir con él. Es porque era muy asqueroso. Así que tomábamos pastillas para no sentir nada. Bueno, Christopher había estado en Irak. Entonces yo creo que por eso es que era como más frío, así como cínico para hacer las cosas. El Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, GOE, agentes de la DPI y Policía Nacional alistan un equipo para la captura del extranjero. Bueno, como sabíamos que estaba armado, pues no sabíamos qué podía hacer. Entonces podía agarrar a alguna de las muchachas o tal vez disparar en contra de ellas o de alguna persona que fuera pasando por ahí. Entonces teníamos que ser bien cuidadosos. Los teníamos cubiertos porque teníamos que tomar todas las precauciones. Los agentes GOE están listos y preparados, pero en un descuido, una de las patrullas de la policía enciende la sirena, lo que fue suficiente para alertar a Glenn. Glenn huye. ¿Podrán las autoridades atraparlo? Christopher está a punto de ser capturado, pero un descuido lo pone sobre alerta y huye. ¿Podrán las autoridades atraparlo? Rápidamente el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, GOE, se moviliza sigilosamente frente a la fortaleza del norteamericano. Comienzan a golpearle el portón, pero Christopher Glenn, quien había saltado a la casa vecina, trata de huir antes de ser reducido a la impotencia. Grita que es inocente y que no le pueden capturar porque es ciudadano norteamericano. Mientras es llevado, los agentes entran a la fortaleza para poder liberar a las jóvenes. Luego nosotros ingresamos a la casa. Las niñas se asustaron mucho.
Salieron a esconderse, estaban gritando, corriendo por todos lados. Cuando ingresamos a la casa encontramos 7 muchachas, las cuales fueron rescatadas, las demás ya habían sido devueltas. Y en el registro encontramos también más evidencia. Encontramos las armas, encontramos las maletas llenas de ropa, encontramos medicamentos y también encontramos los videos de las violaciones y los abusos. Dentro de la inspección que nosotros hicimos en la casa de Christopher Glenn, logramos encontrar un código penal, el cual había subrayado exactamente el artículo que habla de violación. Logramos capturar a Juan Ángel Velázquez y a su novia Selena. Fueron procesados puesto que los creíamos cómplices del delito. Juan Ángel y Selena tenían detención judicial por los delitos de pornografía infantil y trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Gracias a las autoridades, ahora las jóvenes son libres y empiezan un largo camino para dejar atrás la pesadilla que les tocó vivir. Logramos localizar a las niñas. Ahí nos brindaron la declaración del delito que este señor había cometido, lo que nos ayudó para el juicio. Este gringo es una vergüenza porque usó la religión y se aprovechó de gente humilde de aquí de Honduras. Pues la recomendación es que nosotros seamos más cuidadosos y veamos mejor a quién nosotros les encomendamos nuestros hijos, ya que estos pueden ser víctimas de casos como estos. ¿Pero qué sucedió con Glenn? En el caso de este norteamericano, Christopher Glenn, él fue requerido también en su país por delitos de espionaje y por los delitos que cometió aquí en Honduras también va a pagar pena en Estados Unidos, ya que la ley así lo permite. En 2015, Glenn se declaró culpable de haber robado documentos secretos del Departamento de Defensa en la misma base en Honduras y fue condenado a 10 años de cárcel. Christopher Glenn enfrentó los cargos de tráfico sexual de menores, agresión sexual contra menores y posesión de pornografía infantil. En Estados Unidos, fue condenado gracias a los testimonios de las jóvenes hondureñas y las pruebas que presentaron los fiscales de Honduras. Aunque no fue un juicio normal, ya que Christopher Glenn decidió representarse a sí mismo y también pidió al juez que él declararía en español y no en inglés. En julio de 2017, el jurado de 12 personas encontró a Glenn culpable de 8 cargos. El juez de distrito, Robert Escola, destacó la total falta de remordimiento de Glenn y por eso emitió el castigo máximo: cadena perpetua. Pero había algo más. Una de las jóvenes víctimas de Glenn decidió enviar una carta al juez que llevaba el caso. Ahí, ella pide clemencia para Christopher Glenn y dice que ambos se quieren mucho y que existe un gran compromiso entre ambos. La carta continúa diciendo que no ha sido fácil para ella. Ahora está esperando una hija. Christopher Glenn se hizo pasar como musulmán para casarse con menores de edad, aprovechándose de decenas de familias humildes. Ahora pasará el resto de sus días detrás de las rejas por crímenes que cometió en Honduras, confirmando que ahora más que nunca la ley y la justicia no conocen fronteras. La próxima semana en Expedientes Criminales. Él era el terror de Tegucigalpa y Comayagüela. No había niña que estuviera a salvo. Un delincuente escurridizo y enfermo. Por eso se convirtió en el mayor violador en serie de Honduras. Su nombre, el Loco Hugo.
Descubra cómo fue la captura y caída de este criminal. Esto es Expedientes Criminales.